con ustedes hemos llevado pues ya distintos bimestres, incluido de tercer grado. Lo que les quiero pedir, si en este caso es, uno, prestar atención a clases, hay que atender. Tema 2, hay que participar y obviamente hay que tener también atención, tomar apuntes. Eso es importante porque eso habla bien de un estudiante. Un estudiante tiene que apuntar, tomar nota, tomar apunte. Si no, recuerden que nuestra memoria es muy frágil y nos olvidamos de lo que el profesor, la profesora está explicando, nos olvidamos y luego preguntamos la próxima clase. ¿Qué chicos, qué tema hablamos la clase pasada? No recuerdo nada, profesor. No sé, no sé qué tema hemos Sí, hecho. profesor. Carajo. Muy bien, Erika. Cara de ajo dijo, creo por ahí, alguien dijo por ahí. Bien, chicos, vamos con nuestro tema del día de hoy. Este cuarto bimestre vamos a hacer un poco de literatura, 2 sesiones, una sesión de gramática y otra de razonamiento verbal. ¿Sí? Es la temática. Muy bien, vamos entonces desarrollando. A ver, hoy ya vamos a platicar sobre el movimiento colónida. En el segundo bimestre hemos platicado sobre el costumbrismo, hemos platicado sobre el romanticismo, hemos platicado sobre el realismo peruano, literatura peruana. Hoy día vamos a platicar sobre el movimiento colónida y cuando hablamos del movimiento colónida ya nos ubicamos en la literatura del siglo XX, ¿sí? Entonces, el término colónida viene de Colón. ¿Y quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién fue Colón, chicos? ¿Recuerdan? Ya que supuestamente había descubierto. Ya, fue un navegante italiano que descubrió el continente americano. Descubrió, en este caso, descubrió América, ¿no? Eso lo tenemos muy claros, ¿cierto? Entonces, y Colonia viene de Colón. Gran profesor, ¿por qué? Porque hemos visto el costumbrismo, romanticismo, realismo. Esos escritores por lo común han estado centrados en Lima. Lima era su campo de acción. Y las provincias, pues eran profesores en las provincias, no había escritores. ¿Qué pasó? Y justamente el movimiento colónida surge en referencia a eso, porque había mucho centralismo en nuestro país. Y el movimiento colónida por lo común va a agrupar escritores provincianos, ¿sí? Y en función de eso también se va a crear una revista, la revista Colónida, en memoria a su fundador en este caso, que es don Abraham Valdemar. Entonces, hoy ya nuestro propósito de aprendizaje, vamos a vincularnos al mundo artístico, a las artes, a las letras, y vamos a hablar del movimiento colónida, de cómo este movimiento repercutió en las letras de nuestro país, que de alguna manera pues, prestó la atención ya no de los escritores de Lima, sino de las provincias. Bien. Veo, ¿qué ves? ¿Qué vemos en esta imagen, chicos? ¿Qué podemos observar? Dos gallos en pelea. Muy bien, en el lado, 2 gallos de pelea. Muy bien. Y ahora yo les pregunto, ¿en algún libro, cuento, novela que ustedes han leído acerca de las peleas de gallo? ¿Qué libro hablará qué texto literario hablará de las peleas de gallo? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien quizás ha leído por curiosidad? El gallo Carmelo, algo así, medio recuerdo por ahí. Muy bien, le dice el caballero Carmelo, algo que recuerda, dice en su infancia, Nelda. ¿Qué dicen los demás? ¿Estarán de acuerdo con Enelda? Sí, profesor, el tema de Caballero Carmelo. Muy bien, Gerardo dice el caballero Carmelo. Yo pienso que sí, al menos como referencia tienen eso, ¿no? Y eso lo vamos a dar el día de hoy. Bien, cuando hablamos del movimiento Colónida, hablamos del grupo Colónida. Es el nombre de un movimiento de renovación que surgió entre los años de 1915 y 1916 como una renovación de temas y estilos literarios. Toma el nombre de Revista Colónida, en este caso que fue fundada por don Abraham Valdemar, y le puso el nombre del movimiento del grupo Colónida. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, el movimiento Colónida va a surgir en el posmodernismo.
Un poco para ubicarnos en contexto. El único movimiento literario que surge en América va a ser el modernismo, ¿ya? Repito, por favor, cultura general, es importante que ustedes sepan, ¿no? El movimiento literario surgió el único movimiento literario que surgió en América fue el modernismo. ¿Dónde surgió, profesor? En Nicaragua, con un gran escritor, Rubén Darío. Bien, Rubén Darío escribe sus poemas que tienen características netamente modernistas y se propaga por toda América y llega hasta Europa. Y en Europa tuvo aceptación. Los demás movimientos literarios, romanticismo, realismo, vanguardismo, etcétera, etcétera, han venido de Europa a América. ¿Correcto? Entonces el modernismo surge en América y el movimiento colonial surge en el posmodernismo, o sea, a finales del modernismo, ¿no? En este caso, como una corriente literaria hispanoamericana que se desarrolla en el siglo XX, ¿no? Y va a haber una reacción, en este caso, contra los románticos y contra los realistas. Ahora, el movimiento colonial, como hemos indicado, va a marcar fin al modernismo, ¿sí? Y Colónida fue una revista fundada por Abraham Valdemar en 1916. En esa revista habían, digámoslo, intelectuales literarios muy reconocidos y que publicaban pues sus artículos en esa revista, ¿no? Y sus participantes eran irreverentes e innovadores. Con decir irreverentes no seguían otros prototipos de literatura, sino que aplicaban su propia técnica, su propio estilo literario, sin llegar a imitar a otros escritores. Bien, y cuando hablamos de Abraham Valdemar, que es el máximo exponente en este caso del movimiento colonida, vamos a indicar que nace en Ica en 1888 y fallece en Ayacucho en 1919 y le decían con el apelativo del Conde de Lemos. Ahora, a ver chicos, si nació en 1888 y fallece en 1919, ¿cuántos años de vida tuvo? A ver, ¿qué tal estamos en matemáticas? Vamos chicos, hagamos la cabecita es para hacerlo pensar. Y muchas veces nuestra cabecita no quiere pensar. Y no, hay que hacerlo pensar a nuestra cabecita. ¿Alguien me puede decir cuántos años vivió Valdemar? Se nace en 1888 y muere en 1919. ¿Cuántos años de vida tuvo? Seis tres. Ya. ¿Saben cómo aplicamos, chicos, eso? Hacemos la siguiente operación de resta. 1919 menos 1888. Lo restamos. Sería 31. Ajá, 31 años, claro. 31 años. Vivió poco tiempo, ¿no? 31 años, pues estaba en la mitad de su, A de mi su edad casi. apogeo. Claro, casi a tu edad, ¿no? Sí, muy joven. Bueno, ¿qué podemos decir de Valdemar? Fue uno de los escritores más completos de nuestro país, ya que cultivó varios géneros literarios, ¿sí? Influye mucho en su obra, su infancia, el hecho de que haya vivido en la costa cerca del mar. Pienso, queridos estudiantes, y usted me va a decir, profe, tiene usted toda la razón. Una etapa que nos marca nuestra vida es nuestra infancia, ¿sí? Yo pienso que a todos nos ha marcado nuestra infancia. ¿Por qué, profesor? Te preguntarás, ¿no? Porque en nuestra infancia no tenemos ningún tipo de preocupación, porque papá, mamá nos provee. Claro, siempre si lo tenemos en vida, ¿no? No estamos preocupados si vamos a trabajar, si hay una cosa, si hay otra cosa, ¿no? Y en función a eso, siempre en nuestra infancia tenemos una mascota, siempre una mascota. Yo pienso que ustedes, si evocan su infancia, van a recordar sus mascotas. Un perro, un gato, un gallo, un conejo, no lo sé, pero algo, ¿sí? ¿Y qué más podemos hablar de Valdemar? Se dice que su vida bohemia lo llevó a la muerte a sus cortos 31 años, sufriendo un accidente en Ayacucho. Murió muy joven. Cuando dice bohemio, se supone que le gustaba tomar sus traguitos y por ahí pasó algo y falleció, ¿no? En un accidente. Bien. ¿Qué obras escribió Abraham Valdemar?
Escribió varias obras, cuentos, novelas, poesía, pero lo que destacan son las siguientes. El Caballero Carmelo, ¿no? Que es su primer poemario, y con ese, digo, es un cuento, y con ese cuento gana su primer premio del concurso de literario del diario La Nación en 1913. Tiene otras obras más, como Los Ojos de Judas, El vuelo de los cóndores, El buque negro, Hierba Santa, La Paraca, Evaristo del Sauce que murió de amor, El Palacio de Hielo, La ciudad de los tísicos, etcétera, etcétera. Bien, un poco vamos a hablar del Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo, el género literario, recuerden que es narrativo y su especie es un cuento criollo. Recuerden que el género narrativo que hemos visto en el primer bimestre tiene dos especies muy conocidas. Por un lado está el cuento y por otro lado la novela, ¿sí? Entonces, en este caso es un cuento criollo. El tema que desarrolla esta historia este cuento del Caballero Carmelo es la heroicidad de un gallo. ¿Quién es el gallo? El Caballero Carmelo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los personajes de este cuento? Como es cuento, tiene pocos personajes. El narrador es el personaje Abraham, quien cuenta su historia y está narrado en primera persona. El niño Abraham es el hermano menor de Roberto, su hermano mayor. Entonces, esta historia en este cuento del Caballero Carmelo es narrado de la perspectiva de un niño, en ese caso que es el niño Abraham, que es narrado en primera persona, cuenta su propia historia. Cuando alguien cuenta su propia historia, lo va a narrar obviamente en primera persona. Ejemplo, yo puedo decir, Jan, narrame tu biografía. Entonces, Jan era, pues yo nací en tal sitio, tal año, fui a mi jardín en tal año, etcétera, etcétera. Narrado en primera persona, ¿no? Bueno, aparte de Abraham, que es el personaje narrador de la historia, vamos a encontrar otro personaje que es Roberto. Roberto es el hermano mayor de Abraham, ¿no? De la familia. El Carmelo, que es un gallo, y Ajiseco, que es otro gallo, ¿sí? En función a eso, podemos encontrar esa perspectiva. ¿Correcto, chicos? Bien, ¿de qué trata el Caballero Carmelo? A grandes rasgos. El Caballero Carmelo es una historia que narra de la historia de Roberto. Hemos dicho que Roberto era el hermano mayor de Abraham, era el hermano mayor de toda la familia, y había viajado por motivos de trabajo y de pronto regresa a Pisco, Ica, de su viaje, de su periplo, y le lleva a su papá como regalo un hermoso gallo al que le van a poner el nombre del Carmelo, el Caballero Carmelo, ¿sí? El Carmelo, el gallito, muy pronto se va a convertir en un gallo de pelea. Siempre va a triunfar, tiene un porte elegante, por lo que lo apodaron el Caballero Carmelo, ¿sí? Y estando viejo el Carmelo, siendo acusado de no ser de raza, es sometido a un último duelo contra el Ajiseco. Ojo, cuando le retan a un nuevo pelea, una nueva pelea, Abraham, el niño Abraham no quería, con su hermanita, pedían que no lo hagan, no lo vuelvan a hacer pelear. Pero ustedes saben, el papá, pues el papá, ¿no? No somos niños, papá no nos hace caso, aunque llores, hagas tu pataleta. Y así que no lo hacen caso y pues igual lo mandan al ruedo, ¿no? Y antes de mandarlo al ruedo lo hacen entrenar, pues obviamente a costas de Roberto, que estaban preocupados por su gallo. El día del duelo, el Carmelo estaba preparado, pero el Ajiseco era un gallo más joven y fue el primero en dar un golpe casi letal. Pero el Carmelo se reincorporó y mató al Ajiseco, pero había un pero, ¿no? Quedó gravemente herido. A los pocos días se dice que subió a la ventana, hizo sus aletazos y cantó por última vez y murió. Básicamente, como podemos ver en la historia, es un poco triste, es melancólica, esa historia del Caballero Carmelo. Un poco para ver, aquí más o menos, dice, ¿no? A manera de historieta. Hermanos, qué alegría volverlo a verlos. Obviamente va llevando su gallo hasta que le regala a su papá, ¿no? Y luego vemos ya la pelea entre el Caballero Carmelo y el Ajiseco.
el caballero Carmelo mata al ajiseco, pero estaba gravemente herido, en la cual pues Abraham y su hermana le van a atender con agua, comida y medicina, pero que no soportó las heridas que le había propinado la pelea. Como comentario adicional podemos indicar que esta historia del caballero Carmelo es un relato que es contado desde la perspectiva de un niño. En este caso, ese niño es el narrador de la historia, el niño Abraham. El caballero Carmelo es un símbolo de la edad de oro infantil del narrador, ¿sí? En este relato, Valdelomar conjuga múltiples materiales narrativos. Por ejemplo, va a usar la memoria, porque va a recorrer su infancia, la narración, la argumentación, la descripción, ¿no? ¿Qué más? La figura y hazaña del gallo logran una hermosa imagen, en este caso plástica, gracias al empleo del lenguaje refinado y evocador que utiliza el autor. Cuando decimos evocador, es sinónimo de recordar. Bien, ahora tiene su lado dramático, pues obvio, ¿no? El texto está organizado en base a una reacción del destino de un gallo de pelea y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador. Ustedes saben que hay costumbres en la costa, en la sierra, en la selva de nuestro país, hay costumbres que están muy arraigadas, como la pelea de gallos. Y ustedes saben que una pelea de gallos, ¿no? Uno de los gallos tiene que morir en combate, ¿no? En combate, es así. No, ninguno de ellos puede salir vivo, uno de ellos tiene que morir. Y es el destino, lamentablemente, del gallito, ¿no? Que lo podemos considerar, pues, está bien, está mal, ya emite otra crítica, ¿no? Pero lo toman así, por costumbre, por tradición, en algunas familias, algunas ciudades de nuestro país. ¿Sí, chicos? Muy bien. Poco vamos a ver un pequeño resumen del Caballero Carmelo a manera de video, ¿ya? Poco para que puedan entender ustedes también y les pueda quedar un poquito más clarito. A ver, un momentito, chicos. Voy a activar el video. Bien, voy a presentar, por favor, un momentito. Hola amigos. Bien, vamos a prestar atención, chicos. Algo se nos va a quedar. Hola amigos. Hoy vamos a conocer la conmovedora historia de un valiente y gallardo caballero de impresionante porte y garbo. Nos referimos al Caballero Carmelo. Y aunque esta descripción suene a un caballero medieval, en realidad se trata de un majestuoso gallo que desde su juventud se ganó la admiración de la familia que lo cuidaba, al ganar todos los duelos en los que se enfrentó. Ya de viejo, el gallo se retiró de las peleas a descansar. Sin embargo, luego de 3 años, un día, el padre de la casa aceptó un desafío. El caballero Carmelo versus el ají seco. Otro gallo, mucho más joven, y que reclamaba el título de campeón. Aún así, el viejo paladín salió al ruedo, sin temor alguno. Pese a que las apuestas estaban en su contra, inesperadamente y en un momento decisivo, el viejo paladín pudo ganar la contienda. Todos gritaban: ¡Viva el Carmelo! Pero el gran caballero estaba ya muy mal herido. Tras regresar a casa como todo un campeón, luego de 3 días, cantó por última vez frente a la ventana de la casa. Esta historia fue escrita por el reconocido escritor peruano
Abraham Valdelomar, quien en muchas de sus obras nos enseña sobre las tradiciones, las costumbres familiares y la vida en las provincias de nuestro querido Perú. Les invitamos a leer esta y muchas de sus obras y compartir con nosotros la que más les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Muy bien. Correcto, un pequeño resumen de la obra del Caballero Carmelo, recordando que seguramente es la obra más insigne de Abraham Valdelomar, este cuento, ¿no? Bien. A ver, vamos un poquito con... Bueno, hemos dicho que Valdelomar escribió pues muchos cuentos, muchas historias, muchas también novelas. Y vamos a ver una historia también bastante interesante. Yo les voy a pedir que siempre prestemos atención. Y esto se vincula con Evaristo el sauce que murió de amor. Bueno, es más, el nombre es bastante sugerente, bastante llamativo. Y vamos a ver esa historia, de qué se trata. Solo les pido que presten atención y luego a ver una ronda de preguntas, a ver si lograron entender la historia. De eso se trata de entender. Y por ahí motivarnos a la lectura, ¿no? Por ahí que nos puede gustar una historia y decir, bueno, pues le quiero leer. A ver, si es cierto o no. Bien, vamos con esa historia. Había una vez, en una parcela de las afueras de un pueblo, un solitario sauce que se llamaba Evaristo con H. Aún corpulento y lozano, el sauce daba la plaza tardes, mientras que en una botica llamada El Amigo del Pueblo trabajaba el farmacéutico Evaristo sin H Masuelos. Los dos eran jóvenes, tenían 30 años, pero lucían un aspecto cansado y abrigaban una profunda tristeza en sus corazones. Parecían almas gemelas, el lindo sauce y el joven Evaristo. Así como el sauce protegía a los campesinos a la hora cálida del mediodía, Masuelos escuchaba la charla de quienes iban a cobijarse en la botica. Evaristo Masuelos estaba muy enamorado de Blanca Luz, una alegre jovencita de roja cabellera y perfilada nariz, que había permanecido por poco tiempo en la aldea. Ella era el único y gran amor del farmacéutico. Desde hace muchos años, el solitario sauce de la parcela, así como Evaristo Masuelos, sentían la necesidad de un dulce afecto. Las caricias del viento y las aves que se posaban en sus ramitas florecidas hacían temblar su espíritu y su cuerpo. Sabía que en las alas de la brisa o en el pico de los colibríes debía llegar el polen del amor. Mas los sauces que el destino le deparaba seguramente estaban lejos, porque pasó la primavera y el beso del anhelado polen jamás llegó hasta él. El árbol entonces empezó a marchitarse y agonizar de amor y de soledad lentamente, del mismo modo que el joven y achacoso farmacéutico, quien esperaba volver a ver a Blanca Luz, marchitaba también. De esa manera los dos envejecieron. Como todas las tardes, por instinto, Evaristo iba al lejano lugar en el que el triste sauce adelgazaba. Se sentaba bajo sus ramas y ahí veía llegar la noche. El arbolito amigo, presintiendo quizá
La tragedia de esta solitaria vida paralela dejaba caer cariñosamente sus hojas sobre el cansado y encorvado cuerpo del farmacéutico. Pero un día, Evaristo, acostumbrado a la compañía de Mazuelos, lo esperó y esperó en vano. El farmacéutico nunca apareció, pues había fallecido. Aquella misma tarde llegó con tremenda hacha un carpintero del pueblo, quien hizo temblar de presentimientos al pobre sauce. El hombre cortó el tronco del enamorado y triste árbol. Luego lo despojó de sus ramas y sobre el lomo de un burro lo llevó hasta la carpintería, en donde sirvió para el ataúd de Evaristo Mazuelos. Así ambos partieron de este mundo y permanecerían juntos para siempre. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos, hay un pequeño resumen de Evaristo el Sauce que murió de amor. A ver, pregunto si lograron entender la historia. La pregunta es la siguiente. El arbolito se llama Evaristo. También el farmacéutico se llama Evaristo. ¿El farmacéutico Evaristo era con H o sin H? A ver, ¿qué tal retención tenemos? Sin H, profesor. En el la sin H. Claro, sin H. Evaristo sin H, ¿no? Pregunto, ¿cómo se llamaba la amada de Evaristo, el farmacéutico? ¿Cómo se llama esa chica que le rompió su corazón y nunca más volvió a verlo? Blanca Luz. Muy bien, Blanca Luz. ¿Quién dijo Blanca Luz? ¿Quién Yo, es la...? Imelda. Muy bien, correcto. Blanca Luz, muy bien. Bueno, es una historia en la que en este caso podemos percibir de que tanto el farmacéutico solitario como el arbolito, el sauce solitario, ambos conjugaron sus vidas, complacieron sus vidas, pero que ninguno de ellos logró tener más compañía que su soledad. Al final ambos envejecieron y un día ya pues Evaristo el farmacéutico nunca más fue a buscar sombra sobre el árbol y el árbol, presintiendo que había pasado más allá, presintió en este caso su muerte. Y esa tarde pues un carpintero fue a leñar el árbol y los dos amigos partieron al más allá, ¿no? Es una historia muy interesante y como podemos notar, chicos, lo interesante de Valdelomar es que en este caso sus historias, las final de la historia es un poco triste, así como el caballo de Carmelo, el gallito muere. Igual en este caso encontramos a ambos personajes, los dos Evaristos, que parten al más allá juntos, ¿no? Un poco triste la historia de ambos historias, ¿no? A ver, hay otra historia también de Valdelomar, un poco vamos a ver sus cuentos, aprovechando el pequeño espacio que tenemos. Está vinculado con el vuelo de los cóndores. Pienso que esta historia sí lo han visto, lo han leído, los han contado, porque es también bastante conocido. El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar. Considerando, chicos, que Abraham Valdelomar es uno de los mejores cuentistas que tenemos en la literatura peruana, seguramente junto con Julio Ramón Ribeiro y también con Óscar Colchado Lucio. Si quieren cuentos, lean a esos escritores, que sus cuentos son muy, muy bonitos, muy interesantes. Bien, vamos con esa historia. Había una vez en un puerto que se llamaba Pisco, un niño que tuvo su primer encuentro con el circo y su amor platónico por una hermosa niña que actuaba allí, que era trapecista en ese circo. El niño, Abraham, de 9 años, se entusiasmó con la llegada del circo a su pueblo.
A la salida de la escuela se fue al muelle a contemplar el desembarco de los artistas y entre ellos vio a una niña rubia que le llamó mucho la atención. Al llegar a casa recibió una gran noticia. «Hijos míos, tengo entradas para el circo», decía su padre muy contento. Él había comprado las entradas para que toda la familia fueran a disfrutar del espectáculo. Leyendo el programa, Abraham se enteró que uno de los números más emocionantes y peligrosos se llamaba El vuelo de los cóndores. Sería realizado por una niña trapecista apodada Miss Orquídea. Abraham asistió al espectáculo muy emocionado. La osadía de la prueba fue tan impactante que de lejos fue el acto más aplaudido, tanto que el dueño del circo ordenó la repetición de este acto, pese a su peligrosidad. Pero esta vez la niña se soltó antes de tiempo y cayó, salvándole de una muerte segura a la red protectora, aunque resultó muy herida. Abraham se entristeció tras el terrible accidente y entendió que había gente muy mala. Al siguiente día, en uno de sus paseos habituales cerca al muelle, Abraham vio a Miss Orquídea sentada en un sillón en la terraza de una casa situada frente a la playa. 8 días seguidos fue a contemplarla desde cierta distancia. La niña solo le sonreía. Fue así que un día Abraham ya no la encontró y entonces recordó que el circo estaba a punto de partir. Corrió entonces a el muelle y llegó justo antes de que los artistas empezaran a embarcarse. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Entre ellos, divisó a la tierna artista, a la niña, a la pequeña Orquídea, y la miró. La niña lo miró y se sonrieron, diciéndose adiós. Un adiós que él correspondió muy amable y feliz. El adiós de Miss Orquídea fue triste, pero no obstante, la dulzura de su espíritu quedó eternamente grabada, feliz en la memoria de Abraham. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Bueno, a ver cómo estamos con el tiempo. Una historita más, ¿ya? Esa historia está vinculado con los... Bueno, te lleva como título un cuento que se llama Los ojos de Judas, ¿no? Es una historia también enternecedora. Vamos a ver de qué trata, ¿ya? En síntesis, para luego ver la última parte de nuestra sesión. Esta historia empezó en el puerto de Pisco. El narrador tenía 9 años y todo en el puerto le parecía bello y memorable. El continuo ir y venir de las olas, la perenne visión del horizonte, los barcos sin origen y sin rumbo, las neblinas matinales, la caída del sol. A veces, al despertar, antes del beso de su madre, el niño se ponía a ver el mar desde su ventana. Y cuando iba o regresaba de la escuela, caminaba por la ribera recogiendo lo que sea que la marea trajera. Conchitas, piedras, plumas. En las tardes, solía ir a la orilla a ver el atardecer. Esperaba junto con su madre y su hermana que su padre saliera de trabajar de la aduana, donde recibía barcos. Una tarde, mientras miraban el sol caer, su madre vio un punto lejano en el límite del mar y el niño supo, por la tristeza que caracterizaba a su madre, que esa tarde regresarían a casa sin el padre. Muy tarde esa noche, el niño se levantó con la llegada del padre y entre el sonido frío y lejano de las 2 de la madrugada,
escuchó una conversación que se le quedaría grabada profundamente en su memoria. El padre le contó a la madre sobre una mujer llamada Luisa, cuyo esposo había cometido un crimen terrible. El juez la amenazó con quitarle a su hijo si ella no decía la verdad sobre tal acto. Así que con miedo y con el peso de estar cometiendo una terrible traición, Luisa delató a su marido. Pero como si fuera un castigo por decir la verdad, su hijo fue robado y Luisa quedó devastada. Al día siguiente, el padre estaba de luto. Tiempo después, el niño salió como siempre a caminar por la orilla, hasta que llegó a una de esas playas desconocidas, remotas y silenciosas, donde las aves podían ir a morir. Le entró un sopor y mientras cerraba los ojos, vio la silueta de una mujer acercándose y se quedó dormido. Despertó pensando en la mujer y la buscó con la mirada. Lo único que quedaba de ella eran huellas en la arena mojada. La siguió. En el camino, metió su mano en un bolsillo y encontró para su sorpresa una pequeña... Pensó en que tal vez la mujer se lo había puesto. Al día siguiente, el niño volvió con la esperanza de volver a ver a la mujer. Se recostó y esperó. De repente, vislumbró nuevamente la silueta que se acercaba más y más. Su corazón dio un golpe violento y lo invadió el temor. Pero sintió una gran simpatía por aquella desconocida vestida de blanco. La señora y el niño conversaron. Ella le contó que un ángel le regalaba una medalla a los niños buenos que se quedaban dormidos. Después, caminaron juntos y de la mano hasta el pueblo. Cuando llegaron a la plaza, la imagen de Judas los esperaba junto a los preparativos para su quema el sábado de gloria. La mujer preguntó entonces al niño si él perdonaría a Judas. Él respondió que no lo haría. Días después, cuando llegó el sábado de gloria y Judas ya estaba en su sitio listo para ser quemado, el niño volvió a ver a la señora Blanca. Ella le volvió a preguntar si ya perdonó a Judas, pero el niño volvió a decir que no. Luego, la señora Blanca le preguntó hacia dónde miraban los ojos de Judas, a lo que el niño respondió: al mar. La señora le dio un largo beso en la frente y se despidió. Más tarde, cuando el cuerpo de Judas se encendió y el reflejo del fuego tiñó sus ojos de rojo, se escuchó: ¡un ahogado! ¡Un ahogado! Todos los presentes, incluido el niño, voltearon hacia el mar para ver quién había sido la pobre víctima. Lo que el niño vio esa noche no lo pudo olvidar jamás, porque fue la visión más horrible. El cadáver de la señora Blanca le devolvía la mirada, como si lo reconociera. Como si Judas pusiera sus ojos sobre los suyos, y entonces el niño gritó: ¡sí! Sí perdonaba a Judas. Ocultábase la luz. Muy bien, chicos. Pequeño resumen de las obras de Abraham Valdelomar, que seguramente es uno de los escritores más connotados dentro de nuestra literatura peruana. Y vamos a culminar con la última partecita del tema que estamos abordando. A ver, un momentito. A ver, necesito un voluntario que me ayude con la lectura de este texto. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién es el...? Yo, profesor. A ver, ¿quién eres tú, hija? Isabel Carmela Liagalas. A ver, Isabelita, ayúdame, hija, con este poema. Es un poema de Abraham Valdelomar. Un momentito, por favor, voy a... Ya. Somos todo oído, Isabel. Te escuchamos, hija. El hermano ausente en la cena pascual. La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de la casa de anónimo pincel y la oscura alacena. Todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiene a veces su mirada de miel y su musita el nombre del ausente. Pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría y el afán de reír que animarán antaño la cena familiar. A mi madre, que acaso algo quiere decir,
ve al lugar del ausente y se pone a llorar. Muy bien, gracias Isabel. Igual como hemos visto en su narrativa, Valdelomar también usa la misma, digámoslo, nostalgia en sus poemas, ¿no? Cuando dice el hermano ausente en la cena pascual, fíjense, un poema bien estructurado que tiene rima, tiene ritmo, tiene métrica, es obvio, que lo trabaja con perfección su estilo literario, ¿no? Cuando dice en la misma mesa antigua y holgada de nogal, sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura la cena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita, se habla en voz baja, ¿no? El nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejar sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría y el afán de reír que animaron antaño la cena familiar. Mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Como les decía, queridos chicos, acá encontramos, a ver, me van ayudando ustedes, vamos chicos, yo sé que ya es hora del almuerzo, pero vamos, todavía nos queda el desayuno. Cuando dice, a ver, voy a activar esto. Cuando dice la palabra nogal, en el primer verso, nogal, la última palabra. Cuando digo nogal, ¿dónde va el acento? ¿En no o en gal? Nogal. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En cuál de las dos sílabas? ¿La? En gal, ya. Mantel, ¿dónde recae el acento? ¿En man o en tel? Tel, en la E. Muy bien. Pincel, ¿en la pin o en cel, la mayor fuerza de voz? En la Pi. ¿Qué dicen? ¿Se dice pincel o pincel? Se dice pincel. Lleva la más fuerza en la I. Si fuera ahí la I, diría pincel. Alcánzame En la E, profesor. en la cel, ¿no? Muy bien. En la E. Pincel. Pincel, claro. Igual, dos sílabas. I o igual. ¿Dónde va la mayor fuerza de voz? En la A. En la, ajá, en la igual. Al. Muy bien. Ahora observen, chicos, fíjense, las 4 palabras de los 4 primeros versos son palabras agudas. Ahí encontramos el ritmo. Profe, ¿tiene rima? Sí, tiene rima. Fíjense cómo termina el primer verso en al y el último verso también en al, terminación al. Ponemos a, Nogal igual. ajá, nogal con igual, ¿no? A. Fíjense el segundo verso, que es terminación el, con el tercer verso también terminación el. Fíjense cómo Mantel va, pincel. claro, cómo va terminando los acentos. Sería B. Uy, es B. Y cuando rimamos sería así, más o menos A con A, B con B, y sale una rima abrazada. Y fíjense cómo el poeta lo va trabajando su poesía con métrica, con rima, con ritmo. Bien, a ver, otra voluntaria más que me ayude, levante su manito, por favor, con este poema que se llama Tristitia. ¿Quién me ayude? A ver, vamos, chicos. No me sé, profe, me da pena leer, no creo. Yo, profesor. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Enelda? Sí. A ver, hija, te escuchamos. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza. Los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar.
Muy bien, gracias, Enelda. Muy bien, excelente. Ahí he leído Tristidia, es otro poema de Valdelomar. No, igual acá. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentí el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, mi madre era triste, la alegría nadie me la supo enseñar. Bien, chicos. Igual acá, fíjense, para ganar tiempo, que nos van a dar la hora, terminación sola, hola y hola. ¿Sí? Entonces ponemos esto a, este también rima porque son igualitos, ¿correcto? Lejana, terminación ana, y campana, terminación ana, con los acentos, terminación, sería rima B, y también rima B. Y para efecto sería de esta manera. A comparación anterior es rima cruzada. Entonces acá hay rima también. Muy bien, queridos chicos, ahora sí voy a ir con todos ustedes al cuestionario. No sé, algo pasa, pero me les he notado calladitos hoy día, no lo sé. O siempre han sido callados, no creo. Ya, vamos a ver. Profesor, feliz día, profesor. Hola, gracias Astrid, gracias por el día. Bueno, igual seguimos trabajando, hoy es un día normal porque ustedes, la razón de nosotros son ustedes y hay que seguir trabajando, la vida es así. No podemos suspender las clases porque, bueno, el día del maestro y hoy no hay clases. No, ustedes son primeritos y vamos para adelante. Acá tenemos 3 preguntitas. Pregunta 1. Los que saben de la pregunta 1 me van levantando su mano. Ojo, todo lo que hemos hecho. Quiero recoger lo que hemos desarrollado, a ver si han estado atentos a la clase o han estado ahí entre atentos y desatentos, entre cocinar y escuchar la clase. Bueno, está bien, pueden cocinar, pero escuchando, concentraditos, no hay problema. Lo que sí me preocuparía, lo que van a entrar a clase y no quieren hablar ni chis ni mus, eso sí preocupa. Pregunta 1, poema de Abraham Valdelomar. Ojo, sus 2 compañeras han leído. Ay, no digan, profe, no hemos hecho. La A, blasón. B, los cerelos negros. C, tristidia. Y la D, rima 9. El que sabe la respuesta, levanta la manito. Tengo a Astrid. Ojo, hagan sus puntos. Ya saben ustedes que de su participación va a ir a sus notas. Participan hoy día, ya tienen un AD en comunicación y razonamiento verbal, lo que es religión. Ya tienen un AD en su promedio. La otra clase van a ser otro AD. La otra AD y ya, listo. Entonces, aprovechemos. A ver, tengo a Astrid Díaz Menacho. Díaz Menacho, tu respuesta, hija. Profesor, sí, Díaz Machado. ¿Tu apellido cuál es? Díaz Machado. Disculpa. Díaz Machado. Gracias, hija. La B, profesor, los cerelos negros, profesor. Ya, Enelda para ti. Sí. Enelda, La D, profesor. ¿cómo se llama la D? Léelo. Rima 9. Rima 9. Ya. Fran Sánchez, tu respuesta, hijo, ¿cuál es? La B, profesor. Léelo, hijo. ¿Cómo se llama? Ahí está, hijo, en la pizarra. Blasón, ¿eran los negros, tristidia o rima 9? No tengo mucha cobertura, profe. Ya, listo, Frank. A ver, Carlita Lavi Pizango. Buenos días, profesor. La Hola, C. hija. La C. ¿Tu apellido es Lavi Pizango, cierto? Sí, la Pizango. Muy bien, Lavi Pizango. Carlita. A ver, ojo, Ojo, chicos, ojo, pestaña y ceja. En la A, profesor, es la C. En la C.
En la pregunta 1 la C dice Aliaga, Lazo, Isabel. Chicos, de verdad, no creo, no puedo creerlo. ¿No es Porque la C, profesor? no. Fíjense, han leído 2 poemas hoy día de Valdelomar. El hermano ausente en la cena pascual y Tristidia. Y pregunté, ¿cuál es la obra de Valdelomar? Respuesta, C. Ahí está Tristidia. Y está acá Tristidia. Sí, yo dije la C. Blasón, la A, Blasón es de Chocano. Eran los negros de César Vallejo. Rima 9 es de Gustavo Bécquer. Entonces, ahí no podemos patinar. Ya, pregunta 2. Vamos a entender que están distraídos pensando que los chanchos vuelan. Pregunta 2. Nombre de la revista de Abraham Valdelomar. La avispa republicana, Caretas, Colónida o ninguno. Hemos hablado, ¿ah? Hemos hablado. Profe, no digan no ha hablado. La C, profesor. Ahí es la Carlita, C. levanten su mano, chicos. Vamos levantando la mano. Carlita, tu respuesta. La A, profesor. La avispa Ya, republicana. ya. Carlita dice la A. Astrid, ¿para ti? Astrid, ya te hicieron pensar, Astrid. Profesor, la C. Ya. Enelda, ¿para ti? La C. Isabel. La C, profesor, la C. Ya. Noemí, Salazar Hurtado. La C, profesor, Colonida. Salazar Hurtado, tu apellido, ¿no? Sí, profesor. Naomi. Muy bien. Respuesta acá, chicos, es la C. Claro que sí, Colónida. De ahí viene el nombre de Colón, Colónida. Pregunta última para irnos. ¿Dónde se desarrollan los hechos de la obra El Caballero Carmelo? A. San Andrés Pisco. La B. Huaral Lima. C. Trujillo. O la D. No se menciona. A ver, lo que saben, levanten la manito. Está fácil también eso. Hemos hecho en clase también. La A, profesor, para mí. A. Levanta tu manito, hija, para apuntarte, porque como soy una lista larga, no lo veo. Levanten la mano al toque, lo veo. Levanten la manito, ¿ya? Ya, ahí tengo. Alondra, tu respuesta. Sería la A, profesor. ¿Tu apellido cuál es, Alondra? Bueno, es Alegre Pasache. Alegre. Pasache, ¿no? ¿Tu nombre es Alondra? ¿Está bien? ¿O es otro nombre? Sí. Sí, es mi nombre. Ya, gracias. Gracias, hija. Carlita, tu respuesta. La A, profesor. Ya. Isabel, tu respuesta. Para mí es la A, profesor, San Andrés Pisco. Ya. Astrid, ¿para ti? San Andrés Pisco, profesor. La Muy bien. Respuesta es la A. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos quedamos en esta parte. Ya nos encontramos la próxima semana, el próximo domingo, en otra sesión más de nuestra clase. Gracias por su tiempo. Felicidades, que les vaya súper Hasta esta luego, semana. profesor. Pásalo bonito. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Pásalo bonito, profesor. Feliz día. Bendiciones. Gracias Hasta a luego, ustedes, profesor. chicos. Feliz día. Gracias, queridos estudiantes. Cuídense mucho. Felicidades a todos. Chao.